El sistema de complemento. Antes de hablar de qué es el sistema de complemento realmente, vamos a hablar un poco de su historia. Y este fue descrito ya por su actividad bactericida en contra del Bacillus anthracis en ovejas por bacteriólogos, ya que les pareció interesante que el suero mismo tenga acción bactericida por sí mismo, sin necesidad de células. Y ya en 1899, el padre de la inmunología, Paul Ehrlich, denominó complemento en alusión a su teoría del sistema inmune, ya que este le parecía un gran complemento al sistema inmune celular. Entonces, ¿qué es el complemento? El complemento es como tal un conjunto de moléculas proteicas en el suero que actúan en cascada, así como la cascada de la coagulación. Este también, como la cascada de la coagulación, es producido por el hígado. Este participa en el sistema inmune innato, sin embargo puede ser recluido por el sistema inmune adaptativo, como veremos más adelante, y es caracterizado por la actividad bactericida que este tiene por medio de la lisis osmótica. Entonces, ¿qué hace el complemento? Hace tres cosas principalmente: la opsonización, la lisis osmótica y la inflamación. La opsonización es como tal el marcaje para un patógeno para que sea fagocitado y dispuesto por el sistema inmune. Y además de esto, impedir su movilización o dificultar su movilización y su reproducción. La lisis osmótica, que ese es el fin del complemento, que sería provocar la muerte celular bacteriana por medio de cambios osmóticos, cambios de la presión osmótica, y la inflamación, ya que el sistema de complemento, al estar activo, produce quimiotaxis y conforman algo que se llaman las anafilotoxinas. Más adelante veremos cómo hace todo esto. Ahora, ¿cómo lo hace? Tiene precisamente tres vías el sistema de complemento. Estas tres vías son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Estas vías, digámoslo así, son como el inicio del sistema de complemento. Son sus vías, cada una diferente, empieza diferente, pero todas, así como el sistema de la cascada de coagulación, producen una vía común que sería el CAM o el CAM, que también lo conocemos como el complejo de ataque a membrana, que como le dije, este complejo es el que forma los poros para poder hacer los cambios de presión osmótica y finalizar así la célula bacteriana. Ahora, ¿cómo hace esto detalladamente? En este gráfico podemos ver las tres vías, que serían la alternativa, la vía de las lectinas y la vía clásica. Entonces, empecemos por la vía clásica. Si estamos viendo allí, ya en la superficie que nos está mostrando, hay anticuerpos. Estos anticuerpos permiten la unión del C1. El C1 es la primera proteína encargada del complemento en actuar. C1 está compuesto por C1Q, C1R y C1S. C1R y C1S son proteasas de serina, es decir, lo que van a hacer es separar ciertas partes de una proteína para volverlas activas en cierta región o en cierta función. En este caso, pues va a activar pues a otras moléculas del complemento. Por medio de estas serinas, estas van a actuar sobre C2 y C4. Sobre C2 y C4 van a conjuntamente convertirse en algo que se llama convertasa de C3, que lo que va a hacer es convertir C3 en su estado inactivo en C3A, que es este pedazo de aquí, y C3B. Y va a formar una proteína que se llama C4B, 2A, 3B, que también se le conoce enseguida como convertasa S5. Más adelante veremos qué es. La vía de las lectinas, en cambio, no empieza con anticuerpos, sino con algo que se llaman lectinas de unión amanosa. ¿Qué es la manosa? La manosa es un hidrocarburo que está presente en las bacterias, un carbohidrato que está presente en las bacterias. Y este no es específico totalmente de ellas, pero nuestro cuerpo lo detecta como si no fuera de nuestro propio ambiente, por lo tanto lo detecta como una bacteria. Y estas lectinas de unión amanosa, pues se van a adherir a él y van a tener estas ramificaciones de aquí, que son las proteasas de serina asociadas a MBL, que sería la lectina de unión amanosa. Va a actuar sobre lo mismo, sobre C2 y C4.
y va a disociarlas de nuevo en C2A, C4B, y va a formar C4B 2A, que sería la convertasa de C3, y tenemos esta acción conjunta aquí. La única diferencia es el inicio, la que es casi totalmente diferente en términos de proteínas, pero en función es la misma, sería la vía alternativa, que se empieza por hidrolización del C3, pasa a estar activo, y este cuando se encuentra con un hidróxilo de una bacteria, se estabiliza con el factor B y el factor D del complemento. El factor B se separa y se vuelve en BA y en BB pequeña, o sea, en B minúscula. Y lo estabiliza otro factor que se llama el factor P. Y pasa a ser entonces la proteína llamarse C3B minúscula más P, que es el estabilizador. Y esta hace la deconvertidora de C3, de convertasa de C3, así como en la vía de las lectinas y en la vía clásica. Esta también actúa sobre C3, volviéndole C3A, C3B. Y este lo que hace ya directamente es volverse la convertasa de C5. Aquí es cuando se da el proceso de amplificación, ya que la convertasa de C5 es el primer paso para el complejo de ataque a membrana. Al activarse C5 se separan C5B y C5A, y C5B recluta a C6, C7, C8 y C9. C9 al fin y al cabo van a ser los que formen el poro dentro de la pared celular, provocando así la lisión osmótica. Ahora, yo les mencioné acerca de las anafilotoxinas, y estas anafilotoxinas son como tal C3A, C4A y C5A. Estas van a actuar sobre los granulocitos, haciendo que desgranulen casualmente, provocando así la reacción inflamatoria y ayudando a esta. Además de que son quimiotácticos, tanto C3A como C5A, provocando así el llamado de leucocitos para que atiendan pues la invasión bacteriana en la cual se está dando. Ahora, la regulación del complemento se da por los siguientes factores: por el inhibidor de C1, el factor de aceleramiento del factor de desaceleramiento, de acelerador de composición, y el inhibidor del complejo de ataque membrana. Todas estas son importantes, y además de otras como el CD46, el inhibidor o el receptor de complemento de inmunoglobulina, el factor H que mencioné anteriormente, hay muchos más, pero lo más importante son esos tres que tenemos, ya que al haber ausencia o disregulación de estos, pueden causar otras enfermedades autoinmunes como lo sería el angioedema hereditario, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que son pues raras, pero que tenemos que tenerlas en cuenta, ya que estas son parte de la regulación del complemento. Y como resumen, tenemos este cuadro de aquí, que tenemos cómo se activa la vía, o más bien la etapa de la vía, las tres tipos de vía que la activa, cuál es la proteína de convertasa C3, cuál es la proteína de convertasa C5 y el complejo de ataque membrana, que sería la vía común, por eso que está en todas tres. Entonces la clásica se activa por el complejo antígeno-anticuerpo, en la vía de la lectina por el complejo lectina-manosa, y en la alternativa por hidrólisis espontánea C3. La convertasa C3 tanto en clásica y lectina es C4B, 2B, en la alternativa C3B, B, en la convertasa C5, en la clásica y en la lectina es la misma C4B, 2B, 3B. En la alternativa es C3B, BB, C3B. Y el complejo de ataque membrana es lo mismo: C5B, C6, C7, C8 y los C9 tantas repetidas veces sea posible para formar el poro. Y gracias, Wobisago, muchas gracias por estar pendiente a este video.